convocaron a paro. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? Nosotros tenemos que movernos, nosotros tenemos que hacer pedagogía también, así como lo van a hacer los miembros del gobierno en la plaza pública el 14 de febrero y el 1 de mayo, como lo anunció Gustavo Petro. Nosotros también tenemos que ser parte de esa pedagogía, lo hemos venido insistiendo aquí en el canal, porque este 2023 es un año que vienen reformas grandes para el país, reformas que nunca se han visto. Y aparte de las reformas, otro tema que también ha sido tergiversado, cualquier cosa que dice la ministra, cualquier cosa que dice Gustavo Petro, se voltea. Se ha dicho por activa y por pasiva que las extracciones de petróleo y de carbón que están firmadas van a seguir, van a continuar, pero que los nuevos contratos a partir de esas fechas sí van a tener un cambio porque se tiene que lograr esa transición energética. ¿A dónde van a vender petróleo? ¿A dónde van a vender carbón? Si el mundo ya está cambiando hacia esa transición. Aquí en España, sobre todo hablo de acá porque conozco lo que está pasando acá, se habla de hidrógeno verde, se habla de trenes, se habla de que carros eléctricos a partir del 2030 tienen que ser obligatorios. En el 2030 se deja de entrar carros a gasolina y a diésel. Se está buscando la forma también de que el gobierno da incentivos para que los que tienen carros a gasolina, tienen carros a diésel, cambien a su carro eléctrico. Se ven cada vez más motos de repartición eléctrica, los buses también eléctricos. Entonces, como dice Gustavo Petro, más adelante vamos a verlo, ¿a quién le van a vender petróleo? ¿A quién le van a vender carbón? Es que tienen que buscarse otras formas. El hidrógeno verde es otra forma y es una gran forma. Aquí en Europa, vuelvo y lo repito, ya se habla de eso. En España se habla de las nuevas líneas férreas que tienen que haber y que van a salir muchas líneas férreas más y quieren que sean impulsadas por hidrógeno y nosotros podemos exportar hidrógeno. Entonces, ¿dónde está esa defensa del país, pero no del país, sino de sus propios intereses, que eso es lo que alimenta el dichoso paro? Entonces, pedagogía, pues vamos a hacer pedagogía. Hacemos pedagogía aquí en Colombia con C. Y un tema que quiero tratar hoy es el tema de la transición energética y de los contratos de extracción de petróleo y de carbón. Vamos a ver un hilo, vamos a ver varios hilos de Gustavo Petro y en principal un hilo que hace un recuento muy bueno y muy pedagógico, que es lo que queremos hacer. Vamos allá. Lo primero que quiero rescatar antes de pasar al hilo es este tuit del Rodri. Él es un tuitero famoso, es un tuitero del lado amigo. Y dice en su cuenta: le pregunté a mi primo uribista si iba a salir a marchar contra Gustavo Petro y me dijo que no, que gracias a él ya no le debe un peso al ICETEX y además pudo comprar más fácil Exoat para su moto. Saldrá, pero apoyar el gobierno de la paz total. Ya sé que me van a decir muchos, pero eso es mentira, y sí, puede que lo sea, puede que sea mentira, puede que sea verdad, pero la forma como hace ver ese mensaje el Rodri, bien por el Rodri, es lo que se tiene que lograr. No estamos diciendo que se pasen a ser petristas y izquierdistas o bueno, como nos quieran llamar, pero esto se tiene que lograr, llegar a reconocer que sí, las cosas están cambiando, que hay muchas cosas que están cambiando, que obviamente no todo va a ser de la noche a la mañana, pero esto, por eso lo rescato, porque a eso tenemos que llegar. Y ahora sí, vamos al hilo. Es este hilo de Jorge Bastidas. Miren, aquí lo tengo. Él es coordinador ponente de la reforma tributaria de Gustavo Petro y es representante a la Cámara por el Cauca. Lo hemos visto muy activo en los debates y seguramente lo veremos también bastante activo. Dice, sobre la ministra, sobre las declaraciones de la ministra, recordemos lo que pasó en Davos, que ella dijo una cosa y, como siempre, los medios voltearon lo que ella dijo y ahí se ha generado una de las cosas, de las, digámoslo, ¿cómo lo decimos?, de las motivaciones más grandes que tiene esa marcha es todo el tema del petróleo y que Colombia va a quedar en la quiebra porque es la única forma que tenemos de hacer dinero cuando semejante país tan rico no va a tener más formas, por favor. Sobre declaraciones de la ministra Irene Vélez en Davos, si quieren ir más allá de las frases tremendistas y memes, comparto este hilo donde trato de explicar por qué ella y el gobierno tienen razón. Denme 5 minutos, conmigo de pronto se hace un poquito más largo. Entonces vamos a verlo, rápido contexto. Muchos de quienes cuestionan a la ministra piensan que el cambio climático es una tontería, lo niegan o no lo han dimensionado. Ojo con este punto, para que nos entendamos, el COVID es un juego de niños comparando con lo que puede venir. Miren este video.
Yo voy a ir parando para que alcancemos a leer lo que dice, porque de verdad es muy, muy interesante. Este video fue expuesto en el Foro Económico Mundial hace unos pocos días. Esto es lo que se espera en las próximas décadas si no tomamos medidas sobre el cambio climático. La década del 2030. Los casquetes polares y las cruciales capas de hielo han continuado derritiéndose, aumentando el nivel del mar en 20 centímetros. El 90% de los arrecifes de coral están amenazados por la actividad humana, mientras que alrededor del 60% están altamente amenazados. La disminución de los rendimientos de los cultivos ha empujado a 100 millones de personas más a la pobreza extrema. Las enfermedades relacionadas con el cambio climático están matando a 250.000 personas más cada año. En la década del 2040, el mundo ya ha superado el límite de 1.5 grados de aumento de temperatura del Acuerdo de París. Bangladesh, Vietnam y Tailandia están amenazados por las inundaciones anuales que provocan una migración masiva. El 8% de la población mundial ha sufrido una grave reducción de la disponibilidad del agua. 8%. El Ártico está ahora en verano, libre de hielo. El nivel del mar ha subido 60 centímetros en el Golfo de México, donde los huracanes provocan ahora oleadas de tormentas devastadoras. La década del 2050. 2.000 millones de personas se enfrentan ahora a temperaturas de 60 grados centígrados durante más de un 10% del año. En gran parte del mundo, las máscaras se necesitan diariamente, no para prevenir enfermedades, sino para proteger los pulmones del smog. El noreste de Estados Unidos ahora ve 25 grandes inundaciones al año, desde enero del 2020. 140 millones de personas están desplazadas por la inseguridad alimentaria y del agua o por fenómenos meteorológicos extremos. Un avance rápido al 2100. Esto es preocupante. La temperatura global media se ha disparado más de 4 grados centígrados y aún más en las latitudes norteñas. El aumento del nivel del mar ha hecho que las costas sean irreconocibles y Florida ha desaparecido en gran parte. Los arrecifes de coral han desaparecido en gran medida, llevándose con ellos una cuarta parte de los hábitats de peces del mundo. Dios. Los insectos también han sido relegados a la historia, causando grandes pérdidas de cosechas debido a la falta de polinizadores. La grave sequía afecta ahora al 40% del planeta. Un área del tamaño de Massachusetts se quema en los Estados Unidos cada año. El sur de España, donde me encuentro actualmente, y Portugal, se ha convertido en un desierto, lo que ha llevado a millones de personas a la inseguridad alimentaria y del agua. Hoy en día, el negocio es como siempre está haciendo nuestro planeta inhabitable. Pero al hacer la transición a una economía positiva para la naturaleza, podíamos generar 395 millones de empleos, una quinta parte del aumento de la fuerza de trabajo prevista. ¿Qué tal el video? Preocupante, ¿no? Continúa Jorge Bastidas, dice, miren los aguaceros atípicos en Medellín, la peor nevada en décadas en Búfalo.
las olas de calor que matan a Europa, el primer triple fenómeno de la niña en un siglo, la crisis climática real y entre las causas están el petróleo y el carbón. Muestra un cuadro, vamos a ampliarlo, fenómenos climáticos extremos, los más frecuentes y severos, vemos el mapa, y aquí dice, más de 3.000 eventos de emergencia en 874 municipios, más de 600.000 personas afectadas, más de 200 personas fallecidas. Continuamos, pero por un momento dejemos a un lado ambiental y hablemos de costos, de dinero, de empleos y de economía. Si el mundo no hace nada frente al cambio climático en 2050, el PIB mundial ya habrá caído un 18%. Esto es tan grave o más que la Gran Depresión de 1929. Continúa aquí Jorge Bastidas. Como el problema es serio y los gobiernos lo saben, se están tomando medidas. Observen esta imagen, dentro de poco los carros a gasolina serán una antigüedad. Es decir, caerá el consumo de petróleo. Aquí está el cuadro, lo hablé al principio del video. Aquí en España ya están haciendo muchos incentivos para que la gente cambie de sus carros a eléctricos. El Reino Unido comienza en el 2040, Noruega, primer país, ya empieza en 2025, Suecia, 2030, los Países Bajos, al igual que Noruega, 2025, Alemania, 2030, Francia, 2040, España, en el 2030, la India, 2030, China, 2030. Entonces, continuamos diciendo, ¿a quién le van a vender petróleo? Y dice, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que la demanda de petróleo va a bajar. Hoy nos parece imposible. Es más, muchos creen que podemos vivir del petróleo 100 años más. No, cálculos indican que dentro de 15 a 20 años la demanda comienza a bajar. Y es en serio, no es jugando. Lo digo y lo repito, aquí en Europa todo ahora se habla de coches eléctricos, de carros eléctricos, perdón, porque se me pega a veces el decir coches, pero no me gusta decir coches, digo carros y la gente afuera me dice, pero no se dice, tío, se dice carros es el... No, yo sigo diciendo carros. Jorge Bastidas continúa, si a Colombia le quedan unos 20 años para vivir del petróleo, lean con atención, 20 años, no 50 ni 100, 20. Entonces, ¿qué pasará con nuestra economía? Miren esta gráfica, más del 40% de nuestras exportaciones son petróleo y carbón. Acá dice petróleo crudo, briquetas de carbón, un 23% de petróleo, briquetas de carbón 12.8, café 7.90, cortar flores 4.43, plátanos 3.34, plátanos aquí, como hacen de falta unos buenos plátanos, y llegan plátanos de Ecuador y carísimos, un platanito €1, o euro y pico, oro 7.28, acá pesticidas, pero miren los porcentajes, absolutamente nada. Vean esta margen de petróleo y carbón. Sigamos así, que así como quieren ellos. Increíble. Por cierto, si quieren ver una gráfica similar con que comparen, miren las exportaciones de Estados Unidos, es una economía tremendamente diversificada. Ese debe ser nuestro propósito. Nos llegó la hora de diversificarnos e industrializarnos. Es que es así. Vean todo lo que tiene Estados Unidos. Circuitos integrados, coches, instrumentos médicos, petróleo refinado, petróleo crudo, gas, pero vean la proporción de los porcentajes. Oro por aquí, por acá abajo, bueno, estoy quedándome ciego, Dios mío. Continuamos acá. Ahora bien, tampoco se trata de una transición energética en un año. Eso es otro de los temas que siempre utilizan para atacar. Llegaron a decir que entonces el señor de Ecopetrol, si les digo en 20 años, ¿sabe quién lo dijo? El mismo gerente de Ecopetrol. Pocos han hablado de ello. Miren el segundo 17 de este video. Pero si lo dice la ministra, la linchan. Llegaron a decir que él debería ser el ministro de Minas en vez de la ministra, que también, por cierto, por ahí leí que están convocándole otra moción de censura. Otra. Increíble. Vamos a ver el video del gerente de Ecopetrol. We think in Ecopetrol that without transmission, there's no transition. At the end of the day, if you don't have the ability to bring the electrons from where they're generated to the markets, it's going to be very difficult. You may have the solar and the wind and the solar and geothermal and everything else. So we have a... Entonces tenemos una estrategia y va a cambiar a 20 años. Lo dijo él. A strategy, and it will change. It's 20 years out. It can be adjusted. It can be sort of modulated. But I think the drive and the intention is there. So very big hydrogen agenda,
So we produce already blue hydrogen. We're looking at Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. green and sanctioning some large projects this year, and it's part of the conversations around technology and transfer of knowledge and financing. We're looking at white hydrogen as well. We're looking at solar. White is the one that you drill for in the subsurface. Solar, geothermal, small hydraulic or hydro plants. We're looking at wind. So that is part of what the company is doing long. Bueno, eso es ahí básicamente lo que decía Jorge Bastidas. Segundo 17 habla de que es una transición que va a comenzar más o menos en 20 años. O sea, los contratos continúan, no sé por qué, de dónde. Y eso a él lo cogieron los uribistas de que él debería ser. Incluso vi por ahí un tuit de Humberto Tobón que decía que menos mal existía él, pero sí es que dice lo que dice la ministra. Lo que pasa es que cuando no se quiere, no se quiere. Continuemos con el hilo de Jorge Bastidas. Otra fuente de petróleo por explotar que tiene el país es fortalecer el recobro mejorado. Aquí lo explica la ministra Irene Vélez con detalles. Es verdad que en el país ya se ha hecho recobro mejorado. Se ha hecho recobro mejorado, por ejemplo, en el proyecto de Castilla, uno de los más antiguos del país. Sin embargo, el factor de recobro mejorado que nosotros tenemos hoy es supremamente inferior con respecto al recobro mejorado de otros países productores. Otros países productores tienen el orden del 30% de recobro, mientras que nuestro recobro está entre el 15 y el 18%. Es decir, que hay oportunidad de mejora a través de la tecnología. Y eso implica intensificar el conocimiento en este sector de hidrocarburos, que es también uno de los principios de nuestra transición energética justa. Aumentar el factor de recobro mejorado significaría ampliar los recursos recuperables en hasta un 15%. Si hacemos eso hoy, con las reservas disponibles, hoy que los precios están altos, hoy podríamos aprovechar ese subsuelo. Como observan, hay numerosos contratos de exploración en marcha y está el recobro mejorado. Teniendo en cuenta lo anterior, esta es la razón que da la ministra para no conceder nuevos contratos. Sea como fuere, se podrían permitir nuevos contratos si así lo decide el gobierno. Aquí se ha preguntado mucho en este recinto, los medios insisten en si va a haber nuevos contratos o no. Un tema que todos debemos conocer es que cualquier nuevo contrato que hipotéticamente se firme mañana solo tendría en promedio resultados en 8,6 años. ¿Qué está pasando en el mundo en 8,6 años? En 8,6 años se está haciendo toda la transformación del parque automotor de Europa, está arrancando China, está arrancando India. ¿Dónde va a estar entonces la demanda de esos hidrocarburos que estaríamos de pronto descubriendo en ese momento? ¿Por qué entonces tener que salir a lotear el país si realmente el momento en el que sabemos que hay una demanda y que los precios están adecuados? Y ya para terminar este hilo, Jorge Bastidas dice: los congresistas y medios de derecha repiten que este gobierno es enemigo de Ecopetrol. Todo lo contrario, van a continuar el proceso de reconvertirla en una empresa de hidrocarburos a una empresa de energías pionera en Latinoamérica. Tenemos que con Ecopetrol, convirtiéndola, como se dijo antes en este recinto, no en una empresa de hidrocarburos, sino en una empresa de energías, podemos apalancar esta transición. Es con Ecopetrol y no contra Ecopetrol. Y es en Ecopetrol, pensando en un Ecopetrol a la altura de este momento histórico, a la altura de este momento en el que la crisis climática y las decisiones que están tomando los gobiernos a nivel internacional nos obligan a cambiar. Vamos a cambiar con esta empresa de los colombianos. Lo vamos a hacer porque confiamos en Ecopetrol, porque tiene la capacidad técnica y porque estamos seguros de que podemos ser pioneros de otras economías.
Conclusiones de Jorge Bastidas, conclusiones que nos pueden servir también a nosotros como parte de respuesta argumentativa ante el debate que se va a hacer en la calle, el debate que tenemos que hacer en la calle, no solo esos días 14 de febrero y 1 de mayo, sino pues tener claras las ideas, tener claros qué es lo que votamos, tener claro cuáles son los cambios, cuáles son las reformas que se van a hacer. En este video estamos enfocados en la parte de la transición energética, más adelante haremos videos con los otros temas, obviamente, pero ahora enfocados en esto. Entonces, una de las principales respuestas que he dicho también a lo largo del video es que ¿a quién le van a vender? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Díganme si a partir de 2030 aquí en Europa, ya 2025 Noruega, muchos países ya alrededor comienza esta transición, no más carros a gasolina, no más carros eléctricos, es lo que va a regir a partir de esa época. Estamos a 7 años, 7 años, como pasa el tiempo de rápido, eso está a la vuelta de la esquina. El cambio climático extinguirá a la humanidad si no actuamos. Vimos el video al principio del documental, de una parte del documental que sale al principio de este video, que aquí, donde yo estoy sentado al sur de España, y vaya a saber uno qué pasaría con Colombia, pero dice el documental que aquí, el sur de España y parte de Portugal desaparecería. Eso es increíble, eso es de pensarlo. Eso, mucha gente dice, por lo que me queda de planeta, a mí qué. No, es los planetas para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Hombre, hay que actuar con conciencia. En 15 o 20 años el consumo de petróleo empezará a disminuir. Una realidad que no la pueden ocultar, no la van a ocultar porque lo que han dicho, y es que eso tenemos que enfocarnos también, eso tenemos que argumentarlo y tenerlo como base de nuestro argumento. ¿A quién? ¿A quién le van a vender petróleo? ¿A quién? Si es que ya prácticamente todos los países de Europa comienzan la transición por tarde del 2030. Hasta la India, la China, países más habitados del planeta. Entonces, nuestra economía depende de algo que se va a acabar. Dicen que nos íbamos a convertir como Venezuela, sin ofender a Venezuela para nada, país hermano, país amigo. ¿Qué le pasó a Venezuela? Dependía del petróleo, tal. Mire la crisis tan terrible que han tenido. Y aparte de bloqueos y todo, pero ellos también han tenido una crisis económica, también dependiendo de eso, el petróleo, no más petróleo. Hay gas hasta 2042, queda clarísimo eso, y hay numerosos contratos de exploración en marcha. Vimos más de 118 ya están en marcha, 35 también están próximos a ejecutarse, otro tanto también está en fase de exploración, de observación y de mirar a ver cuál es la metodología que se va a seguir para que se lleven a cabo esas exploraciones. Entonces, también escuchamos que si hay necesidad, el gobierno aprobará nuevos contratos, siempre y cuando pues respetando todo esto y teniendo en cuenta que por mucho tendrán 8 años para no quiere decir obviamente también que en 8 años se cortó de tajo, pero va a disminuir muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿seguimos dependiendo del petróleo en un país tan rico, un país tan hermoso? No, no puede ser. No es posible que aquí en Colombia tenga que comerme un platanito de Ecuador y no pudiéndome comer también un plátano de Colombia. No digo que no entre, pero también el de Colombia puede estar. Entonces, ¿por qué no? Continúo acá en Twitter porque hay un tweet que me llamó mucho la atención y que también es una respuesta para todo eso, que otro de los argumentos que tienen de las mentiras que dicen para desinformar y para atacar el gobierno, atacar las propuestas y todo esto de la transición justa, una transición energética justa. Se trata de que Colombia solo emite el 6% de los efectos de gases invernadero en el mundo. Hemos escuchado a Paloma Valencia, bla, 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 en el Congreso, y no es verdad. Esa cifra puede que sí sea cierta, pero no es esa la lectura que se debe hacer. ¿Por qué? Porque si Colombia solo produce eso, los países que más producen ¿por qué? Por consumo de petróleo, por consumo de carbón. ¿Quién les vende eso? Pues países como Colombia. Entonces también termina siendo partícipe de eso. Y así lo dice Carlos Duque. Vean, no es cierto que Colombia solo aporte el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es el consumo de petróleo y carbón por parte de los países que nos compran, lo que aumenta la contaminación global. No es el consumo local. Busquemos mejores excusas. Este tuit es perfecto. Guárdelo, la respuesta. Porque es verdad, esa es la verdad. Y siguiendo en Twitter, sigamos con fuentes como el tuit de Gustavo Petro. Nunca hemos dicho cosa contraria a que los actuales contratos de explotación y exploración firmados siguen vigentes y nunca la ministra ha dicho cosa en contrario. La enfermedad de la desinformación está en otra parte. Eso le contesta a Rudolf Holmes
Y por acá sigamos con Gustavo Petro. Si el mundo deja de demandar petróleo y carbón para que no se extinga la humanidad, ¿a quién venderá Colombia petróleo y carbón? Lo hemos repetido. Si proponemos al mundo 2 acciones estratégicas, ayudaremos a salvar la vida, revitalizar la selva amazónica y vender energía limpia a los Estados Unidos. La energía limpia que necesita Estados Unidos, el principal emisor de gases de efecto invernadero, está potencialmente en América del Sur y Colombia. Allí, la región del mundo con más potencial de energías que no emiten gases efecto invernadero. Continuemos con Gustavo Petro. No han salido, las acciones de Ecopetrol han subido, el dólar ha bajado, eso no lo dicen. Y respecto a eso hay un tuit que dice acá, a menos Wall Street no creen que la ministra sea una amenaza, la acción de Ecopetrol subió un 3.7 desde la intervención de Bayón y Vélez en Davos. ¿A quién le creemos? ¿A Vicky o al mercado? Gustavo Petro dice, siempre que Ecopetrol logre consolidarse como generador de energía limpia y sus activos aumenten en ese sentido, el mercado reaccionará valorizando la empresa. Vamos a hacer de Ecopetrol el socio fundamental de la producción y explotación del hidrógeno verde de Colombia. Esto es importantísimo. Veamos este cuadro de comportamiento del precio de la acción de varias petroleras del mundo comparado con Ecopetrol. Siguen los precios del petróleo, pero todas se recuperan mucho más que Ecopetrol. ¿Por qué? Porque todas se han desplazado sustancialmente a energías limpias. Y vemos el cuadro. El gobierno trabaja en un plan en el corto plazo para lograr una alianza que permita convertirnos en exportadores de hidrógeno verde. Colombia está entre los 3 países que garantizan menores costos para el hidrógeno verde en América. Buscaremos que Ecopetrol sea el socio estratégico. El hidrógeno verde implica separar el hidrógeno del agua dulce a través de un proceso de electrólisis que usa mucha energía eléctrica. Y solo si esta energía sale de fuentes que no emiten gases de efecto invernadero, sol o viento, por ejemplo. Si se junta la energía limpia que puede generar en La Guajira, transmitida a Barranquilla para usar agua del río Magdalena, se puede casi de inmediato exportar en tanqueros por el puerto. Los cargueros marítimos del carbón se reemplazarían por tanqueros de hidrógeno verde. Para ese proyecto, además de una alianza estratégica internacional, necesitamos a Ecopetrol y a las comunidades energéticas guayús para que sean socias del proyecto. Hidrógeno verde. Aquí en España ya lo están necesitando para muchos proyectos ferroviarios que se vienen, trenes de alta velocidad, trenes de cercanías, trenes que comunican las diferentes comunidades, ya están solucionando y solicitando, más que solucionando, solicitando hidrógeno verde, y Colombia lo tiene. Entonces, ¿seguimos en lo mismo? No, por favor, Colombia tiene que cambiar y vamos a cambiar, de verdad que sí. Entonces, la idea de este video era eso, tenemos un poquito ya más de argumentos, hay 2 respuestas claves y sacamos, repito y repito y repito y repito. ¿A quién le van a vender petróleo? Por favor, si ya los países de Europa están cambiando a la producción de carros eléctricos a partir de 2030 como tarde. Países ya empiezan en el 2025. La segunda conclusión, esa respuesta del publicista de que Colombia no solamente produce el 0.6%, no, colabora para que los demás países, que son los mayores productores de gases y efecto invernadero, sean los mayores productores, entonces Colombia también termina siendo cómplice, desafortunadamente, y así es la lectura que se debe hacer. Entonces, o cambiamos, porque el mundo ya está cambiando y Colombia no se va a quedar atrás. Amigas y amigos, hasta aquí este video, nos vemos en uno próximo. Abrazotes ancestrales desde la distancia, una cortica ausencia por culpa de problemas técnicos. Aquí en España también pasa, aquí en España también los técnicos te dejan esperando. Tuve una caída de internet el fin de semana y hasta hoy terminaron solucionándome ese pequeñito problema. Pero ya estamos de vuelta, estamos aquí listos con esa pedagogía que necesitamos y que vamos a seguir transmitiendo aquí en Colombia con C, y Colombia con C de cambio. Abrazos ancestrales, gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Recuérdenlo, esta es Colombia con C.